La llamada llegó un martes por la mañana de febrero, cuando el cielo sobre Vancouver tenía el color del hormigón viejo y llevaba lloviendo sin parar durante 11 días seguidos. Estaba sentado a la mesa de mi cocina con una taza de café que no había tocado, mirando fijamente el agua que corría por el cristal de la ventana, cuando mi teléfono vibró contra la madera, un número que no reconocí, con prefijo 604, pero que no me sonaba. Casi no respondí. Señor Callaway, la voz era profesional, una mujer comedida. Soy Patricia Newen, de Ashford and Newen Legal. Le llamo en relación con la herencia de Catherine Callaway. Dejé la taza de café con mucho cuidado. Catherine llevaba muerta 2 años. 2 años y 3 meses, y lo sabía porque había contado los días, y en todo ese tiempo mi hija no me había dirigido ni una sola palabra. Señor Callaway, ¿está ahí? Sí, dije. Estoy aquí. Necesitamos que venga. Hay documentos que dejó su esposa que deben leerse en persona, en presencia tanto de usted como de su hija. Ya me he puesto en contacto con Diane. Ella ha aceptado asistir. Casi me echo a reír. Diane había aceptado. Como si sentarse en la misma habitación que su padre después de 2 años de silencio fuera algo que simplemente había aceptado, como una cita con el dentista o una reunión que podía reprogramar si surgía algo mejor. ¿Cuándo?, pregunté. El jueves a las 10:00. Si le parece bien, perfecto. No tenía ningún otro sitio al que ir. Tenía 63 años. Me había jubilado 18 meses antes de una empresa de ingeniería civil en la que había trabajado durante 27 años, y mis días tenían una estructura un tanto vacía. Ahora tomaba café y daba un paseo por el malecón, si la lluvia lo permitía. Almuerzo solo, tardes con libros en los que no podía concentrarme. Había aceptado la jubilación anticipada, no porque la quisiera, sino porque la alternativa era algo que todavía no me atrevía a nombrar en voz alta. El jueves amaneció frío y despejado. La lluvia había desaparecido por fin. Las montañas se recortaban nítidas contra un cielo azul, como suele ocurrir a finales del invierno, cuando el aire se ha limpiado por completo. Conduje hasta la oficina en West Georgia. Encontré aparcamiento a 2 manzanas y me quedé sentado en el coche durante 10 minutos antes de entrar. Me dije a mí mismo que estaba respirando. También me estaba preparando, no para los documentos. Tenía una idea razonable de lo que Catherine había dejado atrás, aunque los detalles los había gestionado Patricia, sin mi participación, siguiendo las instrucciones muy específicas de Catherine. Me estaba preparando para Diane. Ella ya estaba allí cuando entré. Estaba sentada en una de las sillas fuera de la sala de conferencias, todavía con el abrigo puesto, con las manos cruzadas en el regazo. Ahora tenía 41 años. Tenía el pelo oscuro de su madre y la forma de mantenerse muy quieta cuando estaba enfadada. Como si la quietud en sí misma fuera una forma de control. Levantó la vista cuando me oyó entrar por la puerta de cristal. No se levantó. No sonrió. Me miró como se mira a alguien sobre quien ya se ha tomado una decisión. Diane, le dije. Papá, solo la palabra, nada más. Nos sentamos juntos en la sala de espera durante 4 minutos sin hablar. Lo sé porque miré el reloj de la pared. En algún momento salió Patricia Newen. Una mujer de unos 50 años con gafas de lectura subidas a la cabeza y una carpeta bajo el brazo, nos dio la mano a los dos y nos condujo a la sala de conferencias. Había una mesa, 2 sillas una frente a otra, una ventana que daba a la calle y un vaso de agua delante de cada asiento. Yo me senté a un lado, Diane al otro y Patricia a la cabecera. Gracias a las dos por venir, dijo Patricia. Sé que esto no es fácil y quiero reconocerlo antes de empezar. Catherine fue muy clara con estas instrucciones. Pidió que esta reunión se celebrara no antes de 24 meses después de su fallecimiento, y que las dos estuvieran presentes antes de que se leyera o distribuyera nada. He respetado ese plazo. Diane miraba la mesa. Hay 2 componentes, continuó Patricia.
El primero es la disposición formal del patrimonio. El segundo es una carta personal que escribió Catherine y que me pidió que leyera en voz alta. En sus propias palabras, y cito textualmente, dijo: «No dejes que ninguno de los dos se vaya hasta que hayan escuchado cada palabra». Algo se movió en el rostro de Diane, algo pequeño y rápido que ella ocultó de inmediato. «El patrimonio», comenzó Patricia, «no voy a fingir que las cifras no importaban. Después de todo lo que sucedió tras la jubilación anticipada, los gastos legales, los 18 meses viviendo de unos ahorros que nunca estuvieron pensados para mantenerme sola hasta aquí, las cifras importaban». Catherine había sido directora senior de proyectos en una empresa promotora de Vancouver durante 22 años. Había sido cuidadosa con el dinero de una forma que nunca aprecié del todo hasta que se fue. La herencia ascendía a algo más de 2,4 millones de dólares, incluida la casa que habíamos tenido en común, que se había vendido 14 meses antes a petición mía porque no podía quedarme allí. Patricia explicó que Catherine había dividido el patrimonio. Diane recibiría las cuentas de inversión valoradas en aproximadamente 1,6 millones. Yo recibiría el resto del seguro de vida y una cuenta separada que Catherine había mantenido de forma independiente por un total de $800,000. La expresión de Diane no cambió. Sospecho que sabía que había sido nombrada beneficiaria principal. No sabía nada de mi parte. «Eso es todo», dijo Diane en voz baja. «En cuanto a la disposición financiera...» «Sí», dijo Patricia, «pero ahora me gustaría leer la carta». Diane se recostó ligeramente en su asiento. «¿Cuánto mide?» «14 páginas». Silencio. «Catherine la escribió a lo largo de varias semanas», dijo Patricia. «Pidió que se leyera por completo, sin interrupciones, antes de que cualquiera de ustedes respondiera». Hizo una pausa. «¿Están ambos de acuerdo con eso?» Asentí con la cabeza. Tras un momento, Diane también lo hizo. Patricia abrió la carpeta, se puso las gafas de lectura y comenzó. «No sé qué día leeréis esto. Intenté imaginarlo. Vosotros dos sentados uno frente al otro en alguna oficina, sin miraros. Ambos seguros de que entendéis exactamente lo que pasó y quién tuvo la culpa. Os conozco lo suficiente como para saber que así será. Necesito que sepáis que no escribo esto para culpar a nadie. Lo escribo porque hace 6 años tomé una decisión que lo puso todo en marcha y ninguno de los dos ha sabido nunca toda la verdad al respecto. Es culpa mía. He vivido con ello y he decidido que, sea cual sea el tiempo que me quede, y para cuando escuchéis esto, sabréis que no ha sido tanto como todos queríamos. No iba a dejar que esto terminara con este silencio entre ustedes. Así que les voy a contar lo que realmente sucedió. Todo. Y luego, ustedes pueden decidir qué hacer con ello». Miré por la ventana. Afuera pasaba un autobús. Alguien en la calle paseaba a un perro, un labrador amarillo, que tiraba con fuerza de la correa. Patricia siguió leyendo. Esto es lo que decía la carta de Catherine. «En la primavera de hace 6 años, me habían nominado para un importante contrato de infraestructura, el más grande de mi carrera. Una licitación que mi empresa había tardado 18 meses en preparar. Era sin duda lo que había estado buscando durante casi 3 décadas. El comité se reunía en Calgary. Volé allí un miércoles, cené con mis colegas y regresé el jueves por la noche. Lo que Catherine sabía, y yo no sabía que ella sabía, era que una de las otras empresas que licitaban por ese contrato había presentado datos geológicos falsificados. Datos que, si el contrato se hubiera adjudicado por sus méritos, los habrían descalificado inmediatamente. Ella lo sabía porque alguien de esa empresa había acudido a ella, no a mí, ni al organismo regulador, sino a Catherine, porque confiaban en ella y porque tenían miedo. Catherine había hecho algo con esa información que yo no supe durante 6 años. Según decía en la carta, había llamado de forma anónima a un contacto en la Junta Provincial de Revisión. Había denunciado los datos falsificados
y les había pedido que lo investigaran discretamente antes de que se adjudicara el contrato. No había sido discreto. La Junta de Revisión había abierto una investigación completa. Mi empresa se había visto envuelta en ella, no porque hubiéramos hecho nada malo, sino porque éramos la oferta líder, y la investigación había congelado todos los procedimientos contractuales durante 7 meses. 7 meses durante los cuales el impulso que habíamos construido se derrumbó, durante los cuales 2 socios juniors se marcharon, durante los cuales trabajé 18 horas al día tratando de mantener todo en orden, y según mi propia admisión, me convertí en alguien que mi familia apenas reconocía. Durante esos 7 meses, le dije a Catherine cosas que nunca he podido retirar. La acusé de no comprender la presión a la que estaba sometido. La acusé de alejarse. Una noche, que llevaré conmigo hasta el final, le dije que ella era la única persona que se suponía que debía estar de mi lado, y que ni siquiera era capaz de hacerlo. Ella no me dijo entonces lo que había hecho, ni por qué lo había hecho. Simplemente lo asimiló. La investigación finalmente exoneró por completo a mi empresa. Nos adjudicaron el contrato 9 meses más tarde de lo previsto. Lo califiqué como el peor año de mi vida profesional y seguí adelante. Catherine no dijo nada. Lo que no sabía, y que ahora me revelaba la carta con la voz firme y cuidadosa de Patricia Nguyen, era que a Catherine le habían diagnosticado cáncer de ovario 4 meses antes de llamar a la Junta de Revisión. Estaba en fase 2, detectado a tiempo, tratable. Los médicos dijeron que había acudido sola a su primera cita. No me lo había contado porque la licitación del contrato estaba en su fase final y había decidido por su cuenta, en la sala de espera de un centro oncológico de Vancouver, que no iba a aumentar mi carga. También había decidido otra cosa. Si estaba enferma, si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de que las cosas no salieran como esperaban los médicos, no iba a permitir que una empresa fraudulenta le robara lo que había construido a lo largo de toda su vida. No iba a permitir que eso sucediera sin decir nada. Así que había tomado la decisión. Lo había hecho porque me quería. Y luego no había dicho nada porque contármelo habría significado hablarme del cáncer, y no estaba preparada para ello. Cuando estuvo preparada, cuando me contó su diagnóstico, 8 meses después de aquella primera cita, yo ya había pasado la mayor parte del año anterior tratándola como a una extraña en su propia casa. Patricia hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua. Diane permanecía completamente inmóvil al otro lado de la mesa. Me di cuenta de que no podía mirar a mi hija. Miraba mis manos que estaban apoyadas sobre la mesa, las manos de un hombre de 63 años que había construido puentes y pasos elevados y que al parecer no había sido capaz de ver lo que tenía delante. Patricia continuó. No te cuento esto para que culpes a tu padre, Diane. Necesito que entiendas que lo que pasó después, la distancia, el silencio, la forma en que las cosas se desmoronaron entre nosotros tres, es responsabilidad mía. Debería habérselo contado. Decidí no hacerlo, y decidí no contártelo a ti tampoco, porque no quería que tuvieras que cargar con eso. Pero hay algo que necesito que sepas sobre tu padre. Cuando finalmente le dije que estaba enferma, cuando se enteró del diagnóstico y comprendió que se lo había ocultado durante casi un año, no se marchó, no se alejó. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que habíamos tenido cientos de discusiones ese año. Me cogió la mano y me dijo, dime lo que necesitas. Así es tu padre, Diane. Ese es el hombre con el que me casé, no el hombre que viste durante el peor año de su vida profesional. Bajo presiones que en parte fueron culpa mía, por no saber cosas que él debería haber sabido. El hombre real, el que se presentó, Diane emitió un sonido, muy pequeño. Levanté la vista. Se estaba presionando los dedos contra la boca. Patricia siguió leyendo. El cáncer había llegado a la fase 3 cuando me jubilé. El tratamiento era más duro. Había dejado la empresa no porque quisiera, sino porque Catherine necesitaba a alguien en casa, y yo era la única que podía organizarlo,
y lo había organizado sin decirle a nadie por qué, porque Catherine me había pedido que no lo hiciera. No quería que sus compañeros le enviaran guisos. No quería que Diane tuviera que cambiar su vida en Calgary, donde vivía entonces, interrumpiendo un nuevo trabajo y una nueva relación para volver a Vancouver y ver cómo su madre enfermaba. Así que le dije a Diane que me jubilaba anticipadamente, que la industria estaba cambiando, que estaba cansado. Diane había vuelto a casa por Navidad ese año y se había encontrado a su madre más delgada que nunca y a su padre más callado de lo habitual, algo que no entendía, y me había preguntado directamente, ¿le pasa algo a mamá? Le había dicho lo que Catherine me había pedido que le dijera, que había habido algunos problemas de salud, que lo estaban controlando y que Catherine le daría más detalles cuando estuviera preparada. Catherine no había estado preparada antes de dejar de poder contarle nada a nadie. Murió en noviembre, 18 meses después de aquellas Navidades. Diane había estado allí. Yo había estado allí. Los tres habíamos estado juntos en aquella casa durante las últimas 6 semanas. Y durante 6 semanas, Diane había visto a su padre sentarse junto a la cama de su madre y cogerle la mano. Y ella seguía sin saberlo. Ninguno de nosotros había hablado del año que lo había roto todo. No realmente, no con claridad. Y cuando Catherine murió, Diane había guardado toda esa confusión y ese dolor tácitos y los había convertido en algo a lo que aferrarse. Había decidido que su padre era el responsable. No del cáncer, no era irracional, pero por el año que Catherine había estado enferma, y yo no lo había sabido. Por las discusiones que había oído, por el hecho de que su madre hubiera guardado un secreto que claramente había sido una carga. Y la única explicación que Diane pudo construir fue que yo había sido el tipo de marido en el que su madre no podía confiar la verdad. Me lo dijo en el funeral, no en voz alta, solo nosotros dos junto al coche. Después de decirme que había estado enferma durante un año y que no te lo había contado, me preguntó, ¿qué dice eso de ti? No le respondí porque me había hecho la misma pregunta todos los días desde que Catherine me lo contó, y aún no tenía una respuesta que me pareciera adecuada. Diane había vuelto a Calgary 3 días después del funeral. Había llamado 2 veces en el mes siguiente, llamadas breves y cautelosas, como si alguien probara el hielo antes de decidir no cruzar. Y luego dejó de llamar, y yo no supe cómo empezar. 2 años, 3 meses y 16 días. Les pido a ambos que hagan algo difícil. La carta de Catherine continuaba. Les pido que tomen lo que acabo de decirles y lo mediten un momento antes de reaccionar. Sé que no es fácil. Sé que ahora mismo están sentados en esa habitación y todo les parece muy grande. Diane, tu padre no me falló. Tomé decisiones que lo protegían a él y a ti, porque eso es lo que hago, y las volvería a tomar. Pero las tomé sola cuando no debía hacerlo. La culpa es mía, no suya. La persona que se suponía que era su compañera lo dejó en la oscuridad, y él siguió apareciendo todos los días cuando era importante. Douglas, deja de cargar con el año anterior a que te lo contara. Lo has estado cargando desde el día en que te conté el diagnóstico. Sé que lo has hecho, porque eso es lo que haces. Decidiste que ese año era una prueba de algo sobre ti, y te has estado castigando desde entonces. No era una prueba. Fue un año difícil. Tuvimos muchos buenos. Lo que quiero, lo que pido desde donde quiera que esté mientras lees esto, es que los dos salgan juntos de esa oficina. No soy perfecto. No soy tan ingenuo como para pedir la perfección. Solo estar juntos. Solo ir en la misma dirección. El dinero es algo práctico. El dinero es mi forma de asegurarme de que tu padre, que dejó su carrera antes de tiempo para estar a mi lado, no pase sus 60 años contando lo que le queda. Y es mi forma de asegurarme de que tú, Diane, tengas la base para construir la vida que has estado planeando durante 3 años. Pero lo que importa es la carta. La carta es lo que realmente quiero dejarte. Os quiero a las dos más de lo que podéis imaginar. Siempre lo he hecho, Catherine. Patricia cerró la carpeta. La habitación estaba muy silenciosa.
Volví a mirar mis manos. Al cabo de un momento me di cuenta de que estaba llorando. No de forma dramática, no de una forma que llamara la atención, solo como el agua que sale de las cosas cuando ha habido demasiada presión durante demasiado tiempo. No intenté detenerlo. Tenía 63 años y mi esposa acababa de hablarme desde 2 años después de su muerte, y había sido más inteligente, más reflexiva y más cariñosa de lo que yo había sido capaz de comprender mientras estaba viva. Oí a Diane apartar su silla. Pensé que se marchaba. No se marchaba. Rodeó la mesa y se sentó en la silla junto a la mía, no frente a mí, y no dijo nada durante un largo rato. Yo tampoco. Patricia Nguyen tuvo la delicadeza de buscar algo que mirar fuera de la ventana. No lo sabía, dijo Diane finalmente. Su voz era diferente. La cuidadosa monotonía había desaparecido. Sonaba como ella misma, como la versión de ella que yo recordaba de antes, la hija que solía llamarme los domingos por la tarde para discutir sobre hockey y pedirme consejos que fingía no querer. No sabía que había estado enferma tanto tiempo. No quería que te preocuparas. Dije que no quería que ninguno de los dos nos preocupáramos. Una pausa. Eso era muy propio de ella. Sí, dije, lo era. Diane miró la carpeta que había sobre la mesa. Escribió 14 páginas. Tenía cosas que decir. Siempre las tenía. La voz de Diane se quebró ligeramente en la última palabra y se llevó la mano a los ojos por un momento, y yo me acerqué y le puse la mano en el brazo, como solía hacer cuando era pequeña y se caía de la bicicleta o la excluían de algo en el colegio. El gesto específico de padre que hasta ese momento no estaba seguro de poder hacer. Todavía me estaba permitido. Ella no se apartó. Nos quedamos allí sentados un rato. El sol había cambiado de posición y ahora entraba por la ventana en ángulo, largo y pálido, el tipo de luz invernal que Vancouver reserva para los días en los que intenta disculparse por todo el gris. Tengo algunas cosas que resolver, dijo Diane finalmente. No lo estoy. Necesito tiempo. Lo sé, dije. No te pido nada hoy. No digo que siga enfadado. Eso también lo sé. Me miró. Me miró de verdad, como no lo había hecho desde que entró. Tenía los ojos de su madre, de color marrón oscuro y ligeramente inclinados en las comisuras. Y en ese momento parecían cansados y jóvenes al mismo tiempo. Así es como el dolor hace que se vea a la gente. Ella hizo todo esto a propósito. Diane dijo que el momento, la carta, hacernos sentar en la misma habitación. Es tu madre planeando cosas desde el más allá. Siempre decía que era mejor que nosotros dos a la hora de llevar las cosas a cabo. Diane soltó un sonido que casi era una risa. No del todo, pero casi. Nos quedamos otra hora. Patricia trajo té que nadie había pedido, lo dejó sobre la mesa y volvió a su escritorio. Diane y yo hablamos con cautela al principio, luego con menos cautela. Como cuando caminas sobre hielo y no estás seguro hasta que has dado suficientes pasos como para confiar en él. Hablamos de la casa, que ella no había visto desde la venta. Hablamos de su trabajo, que había cambiado desde Calgary. Hablamos de pequeñas cosas, que en realidad eran grandes cosas, como siempre ocurre en las conversaciones entre personas con asuntos pendientes. En un momento dado, me preguntó qué había estado haciendo durante los últimos 2 años. Le dije la verdad, que había estado caminando sobre todo, que me había aficionado a la carpintería sin mucho éxito, que tenía un vecino llamado Gerald que tenía 81 años y que había sido pescador cerca de Prince Rupert, y que jugábamos al cribbage los miércoles por la noche, y resultó ser más reconfortante de lo que habría imaginado. Ella sonrió ante eso, una sonrisa auténtica, la sonrisa de su madre, esa que comienza lentamente en un lado. Gerald. Ella dijo que él la engaña. Yo dije que él la ha estado engañando desde marzo pasado y que yo lo he permitido porque tiene 81 años. A mamá le habría gustado Gerald. Mamá habría golpeado a Gerald y no le habría dejado olvidarlo. Esta vez fue una risa de verdad. Y luego ella volvió a llorar y yo también.
Y Patricia Nguyen estaba muy ocupada con algo en su escritorio, y la luz del invierno entraba por la ventana y se posaba sobre la mesa donde Catherine nos había pedido a ambos que nos sentáramos. Nos fuimos juntos, sin arreglarlo. Ella tenía razón. Catherine siempre tenía razón, sin arreglarlo. No hay atajos para superar 2 años de silencio, y no hay ningún documento, por muy cuidadosamente redactado que esté, que pueda borrar la soledad específica de llorar por separado. Diane tenía su propia versión de los últimos años. Yo tenía la mía. Íbamos a tener que aprender lentamente las versiones de cada uno, del mismo modo que se aprende un idioma en un país al que te has mudado, viviendo en él, cometiendo errores, intentándolo de nuevo, pero juntos. Fuera, en la calle, nos quedamos un momento en la acera, disfrutando del aire limpio de febrero. Las montañas aún eran visibles al norte, blancas por encima de las copas de los árboles, el tipo de hito permanente que los habitantes de Vancouver dan por sentado hasta que van a algún lugar llano y se dan cuenta de lo mucho que las necesitan. «Estaré en la ciudad hasta el domingo», dijo Diane. «Conozco un sitio para cenar», dije. A Catherine le habría gustado. No es elegante. Odiaba lo elegante. Es verdad. Diane se ajustó un poco más el abrigo. El jueves me viene bien. Asintió con la cabeza. Empezó a caminar hacia su coche, pero se detuvo y se volvió hacia papá. Sí, me alegro de que escribiera la carta. Yo también, dije. Yo también. La vi alejarse por West Georgia, con su abrigo oscuro contra la pálida luz invernal, y me quedé allí un momento más de lo necesario, simplemente respirando el aire frío y limpio de una ciudad que había sido mi hogar durante 35 años, que había estado a punto de abandonar 2 veces en los últimos 2 años, que hoy parecía igual que ayer, pero que se sentía completamente diferente. Catherine me había dicho una vez, al principio de nuestro matrimonio, que lo más valiente que una persona podía hacer era quedarse. No ante el peligro. Ella no tenía paciencia para ese tipo de valentía, la que la gente pone en placas. La valentía silenciosa. Quedarse en una conversación que quiere terminar. Quedarse en una relación cuando quedarse es más difícil que marcharse. Permanecer en una habitación con la verdad, incluso cuando la verdad es incómoda y larga. Ella se había quedado. Lo había hecho cargando con cosas que yo no sabía, con un dolor que no se me había permitido compartir, con un amor que resultó ser más organizado y más previsor que cualquier cosa de la que yo fuera capaz a cambio. Y luego, después de marcharse, había encontrado una manera de quedarse un poco más. 14 páginas. Siempre había tenido más que decir de lo que cualquiera de nosotros podía seguir. Solía burlarme de ella por eso. Las listas, los planes, el análisis minucioso de todos los resultados posibles. Solía decir que se estaba preparando para situaciones que nunca ocurrirían. Se estaba preparando para esta. Volví a mi coche. Las montañas seguían allí, blancas y pacientes como siempre. Me senté en el asiento del conductor un momento y le dije en voz alta, a nadie en particular, y a sus 14 páginas, «Catherine, eso era mucho». Casi podía oír su respuesta. «Necesitabas las 14». Arranqué el coche y me fui a casa. Hay algo en lo que he empezado a creer, en los años transcurridos desde entonces, sobre el tipo de silencio que crece entre las personas que se aman. No empieza como silencio. Empieza como una pequeña cosa que no se dice. Una decisión tomada en soledad que parecía más amable que la alternativa. Una verdad que se oculta porque no es el momento adecuado. Un miedo demasiado grande como para compartirlo con otra persona. Y luego crece. Como crecen todas las cosas desatendidas, hasta que un día miras y el silencio se ha convertido en todo el paisaje. Y no puedes recordar cómo era antes. Catherine lo sabía. Ella lo sabía. E intentó mantenerlo a raya de la única forma que pudo. Hizo un plan. Escribió 14 páginas. Le pidió a un abogado que las guardara durante 2 años,
y que luego llamara a su marido y a su hija y los sentara en una habitación hasta que hubieran leído cada palabra. No es la forma en que ninguno de nosotros habría elegido tener esa conversación, pero a mis 63 años he aprendido a no ser demasiado exigente con la forma que adopta la gracia cuando llega. No siempre llega cuando estás preparado. No siempre llega en la forma que esperabas. A veces llega en una carpeta sobre la mesa del despacho de un abogado en West Georgia, en la voz de una mujer que lo planeó todo, incluida su propia ausencia. Las cosas que dejamos atrás son la versión más auténtica de lo que creíamos. No son nuestros logros, ni nuestras credenciales, ni los contratos que ganamos o las carreras que construimos, las palabras que elegimos dejar, las relaciones que intentamos reparar, el amor específico y deliberado que dirigimos hacia las personas que tendrían que seguir adelante sin nosotros. Si tienes algo sin decir, algo que has estado esperando el momento adecuado para ofrecer, quiero que consideres que es posible que ese momento adecuado no se anuncie por sí solo. Puede que no llegue con el tiempo adecuado, el estado de ánimo adecuado o la resolución que has estado esperando. Puede que tengas que crearlo deliberadamente, como lo hizo Catherine, con planificación, paciencia y la clara comprensión de que las personas que más quieres son también las que más probablemente necesitan la verdad. No les hagas esperar al abogado.